procesos educativos, los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, en una cultura contemporánea que todo el tiempo nos está poniendo con muchísimos interrogantes contra la pared, ¿no? Entonces, en función de todos esos dilemas, se fue armando con el equipo de la Dirección de Tecnología Educativa un programa que es una síntesis y que es en cierto modo injusto porque hay un montón de cosas que no hemos podido poner porque las jornadas son nada más que dos días, pero que nos dejan, primero, digamos, que ponemos mucho en valor aquello que sí podemos discutir, aquellas cosas que sí trabajamos, aquellas personas con las que sí pudimos dialogar a través de distintos formatos, pero nos deja también, en cierto modo, con un entusiasmo por aquellas cosas que nos hubiera gustado seguir conversando y que, bueno, de alguna manera alimentan el compromiso de que estas primeras jornadas tengan después las segundas jornadas y que haya una continuidad de este gran conversatorio que nos permite cada tanto parar la pelota, como se dice en el juego, para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, qué está pasando a nuestro alrededor y hacia dónde ir después de ese proceso reflexivo. Así que lo que nos guardamos para el final, como buen postre, es esta conversación con estas dos especialistas que vienen también trabajando en una producción intelectual muy afilada, con nexos con instituciones que tienen una gran injerencia en lo que después se puede hacer tanto en el espacio de lo público como en el de lo privado. Y conversar con ustedes, espero que esté también, digamos, generando esas preguntas que después nos quedan dando vuelta en la cabeza y que de alguna manera son la guía o por lo menos el impulso como para poder después seguir desplegando las políticas públicas. Una cosita más antes de pasarle las palabras a ustedes, y es que quizás en esta, que es como la última intervención que tenemos en estas jornadas desde la Dirección de Tecnologías, quiero agradecerle a todo el equipo que trabajó en la organización de las jornadas, los compañeros y las compañeras de nivel central, pero también las compañeras y compañeros que vinieron desde los distintos puntos de la provincia, de nuestro equipo territorial, que son en definitiva los que después y las que después le dan sostén a todas estas cosas que a veces se diseñan en un escritorio y que no ocurren si no es por ellas y por ellos en territorio. Pero también, no solamente en el hacer, sino también en las propuestas, en las ideas, en la generación también de interrogantes que muchas veces permean al revés, que en vez de estar bajando, como se dice a veces en la jerga de una manera bastante reduccionista, se generan conocimientos, interrogantes, propuestas, ideas en territorio que a nosotros después nos llegan y las queremos sistematizar. Por ejemplo, ayer estábamos viendo el traje de luces del abrazo, que hoy yo le contaba a mi hijo cómo funcionaba, y bueno, esas son cosas que de alguna manera también están ocurriendo en los clubes de tecnología y que surgen justamente también de las propuestas de aquellas personas para las cuales se supone que nosotros diseñamos cosas. Entonces, a veces eso funciona al revés y nosotros tenemos que tener la lucidez de tener una escucha activa de todas esas cosas que ocurren ahí, porque también tenemos que utilizar esa información para entender lo que pasa. No solamente vamos a entender lo que pasa en el diálogo con las y los especialistas o en los discursos que por ahí a través de distintos medios que están como enfocados en eso, como por ejemplo los libros, encontramos ahí pistas como para pensar los fundamentos de todo lo que está ocurriendo, sino también a veces esa microinformación que vamos recogiendo en el territorio, si somos capaces de escucharla, valorarla y sistematizarla, podemos también tenerla en cuenta como parte de lo que pasa. Que aparte, vieron que siempre decimos que la provincia de Buenos Aires es muy particular y hay cosas que ocurren solamente en esta diversidad geográfica. Así que bueno, sin más, quiero presentar, entiendo yo que este es el orden en el que van a intervenir las compañeras que me acompañan en la mesa. Teresa Lugo. Hola, Teresa. Bueno, yo voy a ir rapidito, no voy a ir pasando por todas las líneas que me preparó el equipo porque es un currículum hermoso, además de extenso, pero vamos a decir que Teresa es profesora titular en la Universidad Nacional de Quilmes, donde también se desempeña como investigadora en comunicación.
Dirige el Centro de Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnología. Desarrolló también estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona vinculados a las nuevas tecnologías y lleva ya una experiencia de más de 25 años como especialista senior para organismos internacionales y gobiernos de América Latina y el Caribe en temas vinculados a la tecnología educativa, ¿sí? Fue coordinadora del área de proyectos TIC y Educación en el Instituto de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, ¿sí? Y de Generación Única en UNICEF. Actualmente lleva adelante estudios sobre transformación digital del sistema educativo para Panamá, Bolivia y Trinidad y Tobago. Autora de numerosas publicaciones, libros y artículos especializados, es una reconocida promotora de la educación digital desde un enfoque de derechos, ¿sí? Mientras tanto, Mariana Maggio, aquí a mi lado, doctora en Educación, magíster y especialista en Didáctica, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, es integrante del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación en Argentina, actualmente se desempeña como profesora titular de Educación y Tecnologías en el Departamento de Ciencias de la Educación y como directora de la maestría y de la carrera de especialización en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Voy a decir también que más allá de sus antecedentes vinculados también a políticas públicas en relación con las tecnologías educativas, también colabora con la gestión nuestra que lleva adelante el profesor Alberto Silioni, como asesora también en la Dirección Provincial de Educación Secundaria, ¿sí? Donde también ahí estamos trabajando articuladamente algunas cosas. Así que, bueno, también creo que también ese conocimiento de lo que ocurre en la provincia estará presente también en su disertación. Así que, si les parece bien, podemos empezar. Adelante, Teresa, te escuchamos. Gracias. Bueno, hola, ¿me escuchan? Bueno, hola a todos y a todas. No se imaginan lo grato que es para mí hoy estar aquí con el contexto que estamos viviendo y con la situación, el escenario que nos ha tocado, ¿no? Nosotros venimos de este momento, justo estaba en la universidad, y es gratificante poder estar en este espacio, en esta conversación ampliada, podríamos decir, para dialogar, para conversar, para pensar. A mí me gusta esta idea de hoja de ruta, porque creo que estos son tiempos para ver dónde estamos parados, pero también para pensar acciones estratégicas, donde podamos pensar juntos, porque creo que de eso se trata hoy, de pensar articulaciones, alianzas, todo lo que hace a los puentes que necesitamos en este momento. Perdón esta introducción, pero quería decirlo porque creo que no soy la única conmovida en este momento con lo que está ocurriendo. Bueno, lo primero que quiero es agradecer muchísimo la invitación, porque creo que esto tiene que ver también con construir juntos, ¿no? Y poder pensar esto que el nombre del panel ya me sedujo, que tiene que ver con pensar la educación digital como derecho. Como ustedes saben, veo algunas caras conocidas y bueno, el foco de mi trabajo de tantos años, ahí me dijeron 25, no tienen que decir cuántos años. Se los pido por favor. Bueno, tiene que ver con la política pública. O sea, mi campo de actuación, el área de investigación y todo lo que hago, tiene que ver con cómo pensar la inclusión de las tecnologías digitales, tanto las maduras como las emergentes, ahora con la inteligencia artificial, con el chat y todo esto que está pasando, pero desde la política pública. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con una convicción. De alguna manera es pensar que los derechos, la ampliación de derechos y pensar la tecnología no como más de lo mismo, sino justamente como un apalancador, como voy a decirlo, con un catalizador. Yo vengo de planeamiento además, así que lo planteo desde ese lugar, no con este formato que muchas veces ocurre con la tecnología, de solución busca problema, sino pensando cuál es el foco potente que tenemos hoy para hacer el esfuerzo, no solo financiero, sino el esfuerzo de recursos humanos, de todo lo que hace a nuestra tarea para que no hagamos más de lo mismo y que realmente la tecnología sea un catalizador de cambios profundos, que permita mover otras cuestiones, otras
concretamente otras dimensiones de la política pública a nivel de la educación y que mueva algunas cuestiones de fondo de los sistemas educativos de América Latina. Yo en estas palabras voy a tomar un enfoque que me gusta, que yo digo es el enfoque del helicóptero. Es decir, voy a hacer algunas apreciaciones más de América Latina para también ponernos en un lugar de que mucho de lo que nos está ocurriendo no es solamente algo que nos pasa a nosotros. Y esto lo pienso desde el aula, desde las instituciones y también desde lo que implica las jurisdicciones y los países. Por supuesto que hay cuestiones específicas que no hace falta señalar en este momento, el de financiamiento y todo lo que implica, pero digo, vamos a mirar así, digo lo del helicóptero porque vamos a ver algunas cuestiones más macro, pero también algunas cuestiones más micro, que tiene que ver con la tarea cotidiana, con las prácticas, con los liderazgos a nivel de las instituciones educativas, los equipos directivos, los supervisores, todo lo voy a decir de esta manera, entendiendo la política pública de una manera integral y sobre todo con viabilidad técnica, política y estratégica. Siempre me gusta señalar el tema de la viabilidad porque son los desafíos que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos para pensar, aún en este contexto, una política sostenible, una política que pueda realmente ir direccionada, tanto político-ideológico como técnico-pedagógico, hacia las prioridades, en este caso de la provincia? Pero para poder ver eso, por eso decía lo del helicóptero, porque voy a ir con una mirada macro, pero también con algunas cuestiones más puntuales vinculadas con las instituciones. Traigo algunos datos. A mí me gusta plantear algunos datos cuanti porque creo que también da la perspectiva. Y según UNESCO, son datos del año pasado, el 62% de las escuelas primarias en América Latina y el 78,2% de las secundarias tenían acceso a Internet para el uso pedagógico. Sin embargo, este uso pedagógico, y lo digo entre comillas, en muchos casos equivale a una conexión muy débil y que no permite este concepto de conectividad efectiva. Esta conectividad efectiva, este es un dato de la CEPAL, este concepto de conectividad efectiva, permite analizar lo que es, sin ningún lugar a dudas, el primer cuello de botella, que es la conectividad y la infraestructura. No es lo mismo una escuela conectada que una escuela sin conexión. Y con una conexión que permita no solo el uso pedagógico, sino también hacer una propuesta vinculada, por ejemplo, con los sistemas de información. Esto que hoy está tan en boga de los sistemas de alerta temprana, bueno, pero sin conectividad es muy complicado. Esta es una cuestión que me parece importante señalar. La segunda, voy a dar un dato que, fíjense, del 2021, únicamente el 33% de las escuelas de América Latina y del Caribe tenían acceso a Internet de banda ancha. O sea que además era un tipo de conectividad insuficiente. Y otro dato que quiero traer, y con esto termino los datos cuanti, que en América Latina un 12% de hogares o de población no accede a la banda ancha fija, en tanto no existe oferta disponible. Y un poquito más de un 20% de hogares no la adquiere aún estando disponible. ¿Por qué? Porque estoy hablando, en definitiva, estos son datos de este año, de un estudio de Raúl Katz, que plantea que la brecha de oferta y la demanda en la región es estimada para la banda ancha fija en 32,6% de los hogares. ¿Esto qué significa? Que no alcanza con proveer solamente conectividad en las escuelas. Esto yo sé que muchos no están de acuerdo, pero de alguna manera es poner en primer lugar la complejidad que implica, por ejemplo, pensar la brecha digital desde zonas urbanas, zonas rurales, lo que implica poder dar conectividad a sectores de islas, por ejemplo, que tienen una calidad y la necesidad de pensar modelos alternativos. No voy a entrar en eso porque no es el foco de la charla, pero tengámoslo en cuenta. Esto es un problema de difícil y compleja solución, donde si la direccionalidad del Estado no está, no se puede resolver. Si nosotros le dejamos al mercado exclusivamente la oferta de conectividad y, por supuesto, de infraestructura, estamos fritos,
Perdón la palabra poco académica que estoy usando, pero entiendo que estamos en un ámbito donde podemos poner en valor y la discusión sobre esto. Sin políticas públicas esto es imposible de resolver, aún con la complejidad que eso tiene. Entonces, hay dos condicionantes desde mi punto de vista hoy para poder pensar políticas públicas vinculadas con la tecnología en las escuelas, o en los sistemas educativos, mejor dicho. La primera es esta infraestructura digital efectiva y una conectividad de calidad, no tengo dudas. La segunda, además de la formación docente, que eso evidentemente, esto lo pongo ya como una base sin duda, es la gobernanza. Es decir, la institucionalidad de esa política pública. Y acá me meto en un tema complicado. Sin embargo, quiero también dejarlo, porque creo que de alguna manera lo que podríamos decir, esa direccionalidad, la conducción de la política pública es clave para poder pensar en políticas integrales y en políticas sostenidas en el tiempo. Hay cuestiones que no voy a dejar de lado, que tienen que ver fundamentalmente con las normativas y las regulaciones necesarias para que pasemos de iniciativas a políticas. Esto es una cuestión que no la quiero dejar de lado porque podemos tener muchas iniciativas potentes y sin embargo que no conformen esta direccionalidad, tanto como dije antes, político-ideológica y técnico-pedagógica. Esta cuestión de la institucionalidad y la gobernanza de las acciones implica analizar, en primer lugar, dónde estamos parados, qué tenemos, qué nos falta, cuáles son aquellas cuestiones de fondo que tenemos que resolver, pero también imaginar, y esto me parece que es un tema hoy clave, que no estamos todos en el mismo punto de partida. ¿Esto qué implica? Pensar el mapa de actores, traigo acá esta idea de planeamiento que me parece que hoy es sumamente útil, pensándolo también en una, lo voy a decir así, en una construcción intersubjetiva, en una conversación ampliada de sentidos y de expectativas. ¿Por qué? Porque el actor, que puede ser el directivo o puede ser el inspector, que hoy está llevando adelante un proyecto institucional, un proyecto pedagógico con inclusión de tecnología, tiene una mirada de la importancia y la relevancia de contar con tecnología potente en la escuela, que quizás no es la del equipo, la del directivo, no es la del docente, no es la del maestro. Entonces, tener en cuenta que este mapa de actores hay que revisitarlo permanentemente y que tenemos que pensar cuáles son esas necesidades, esas expectativas donde los estudiantes claramente están en el centro, los aprendizajes están en el centro. Y hay modelos diferentes. A mí me gusta, voy a traer el que comparto y el que estamos usando para los estudios y para las investigaciones, esto que comentaban, de que hoy estamos trabajando en 3 países de la región muy diversos, con niveles, esto de que no estamos todos en el mismo punto de partida: Bolivia, Trinidad, Tobago y Panamá. Son 3 países con, digamos, cuestiones absolutamente diferentes, territoriales, geográficas, sectores vulnerables, etcétera. Creo que hay, sin duda, al menos este tema de la institucionalización y la gobernanza para poner como idea clave. La segunda, como dije, es la infraestructura, la conectividad y, por supuesto, la otra brecha que tiene que ver con la formación docente. Traje algunas ideas en relación con esto que quiero compartir a nivel de la política pública. La primera cuestión es la importancia de los equipos intermedios, es decir, aquellos equipos intermedios de despliegue territorial que puedan acompañar los desarrollos a nivel de las instituciones. Esto, digamos, la evidencia nos está mostrando que sin ese despliegue y sostenimiento de estos equipos territoriales es muy difícil que la política pública pueda llegar a transformar las prácticas educativas con la tecnología. Esto es una cuestión que hoy yo creo que es clave, porque estaba escuchando un poquito el cierre de la actividad anterior, donde decían esto de Conectar Igualdad. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Los equipos de Conectar Igualdad que pudieron en su momento estar en las distintas jurisdicciones del país sosteniendo y acompañando los desarrollos. Entonces, la evidencia nos indica que sin esos equipos intermedios territoriales, la política está con una pata menos.
La otra cuestión, sin duda, tiene que ver con el desarrollo profesional docente y yo agregaría directivo también. Sin el liderazgo de los equipos directivos y el liderazgo de los inspectores o los supervisores que puedan realmente generar esta idea de nodos, de redes, de nodos de conocimiento, de coconstrucción vinculado con el conocimiento organizacional, con lo institucional como eje del trabajo de la política pública, es complicado. Esta cuestión también tiene que ver con la manera en que podemos pensar las políticas de formación docente generando capacidades. Porque este es el otro bache, la gran, digamos, dificultad que encontramos, pensémoslo con inteligencia artificial, pero lo pensamos también con las tecnologías maduras, la dificultad en poder aprovechar a fondo. Ahora, pensar estas políticas de formación docente, sin duda, va a tener que ver también con superar el formato tradicional curso. Una investigación de hace un par de años de UNESCO nos decía que 3 horas de trabajo o de formación situada equivalían a 30 horas de formación fuera del centro escolar. No de Argentina, de América Latina. Yo creo que, bueno, más allá de que no sean 33, es interesante esa diferencia. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con estos formatos mucho más vinculados con las redes, con las comunidades de práctica, con la formación situada, iba a dar muchos mejores resultados que el formato tradicional curso. Y acá diría, ojo con la posibilidad de pensar que solamente virtualizando un curso, con eso tengo solucionado el problema. De ninguna manera, porque sabemos que pensar en estos formatos mucho más, diría yo, relevantes, mucho más a la medida de las prioridades educativas y de los problemas que tenemos que resolver, va a tener que ver con esta idea de coconstrucción, de construcción de conocimiento, de trabajar con otros, de poder pensarnos con los pares. Hace muchos años tuve la suerte de viajar a Irlanda y de ver el desarrollo que Irlanda había hecho en su momento vinculado con la Agencia de Tecnología Educativa, que esto tiene que ver con la gobernanza, con la capacidad de un organismo que realmente conduzca y articule y coordine las acciones y las líneas estratégicas. De eso habla la hoja de ruta. Y en Irlanda tenían una manera de entender, irlandesa obviamente, una manera de entender la formación que me había parecido fantástica. Y ellos decían esto, que no daban los cursos, el famoso curso virtual o presencial, sino que tenían un modelo, fíjense, que era el de la formación atrás en el hombro. ¿Por qué? Porque ellos decían, está el docente, el directivo o quien sea, digamos, el que tiene un problema a resolver con la tecnología, y hay un colega, hasta puede ser un estudiante o un padre, o el directivo o el supervisor, por detrás del hombro, acompañando el desarrollo frente a la computadora en ese caso. Ahora ya no es solo la computadora, pero de alguna manera este modelo de acompañar me pareció muy metafórico, aunque era, digamos, no, era mucho más que una metáfora. Era una línea de trabajo de poder trabajar con otros. Creo, y de los irlandeses aprendí otra cosa, y era que ellos habían armado el modelo de inclusión de tecnología buscando a los jóvenes donde estaban. Estoy hablando varios años atrás, en un programa que dirigí en la UNESCO hace unos cuantos años. Fíjense, ellos tenían un problema, y acá viene la línea del planeamiento y de la planificación. Ellos tenían un problema a resolver, era un problema pedagógico, pero era un problema social también, que se estaba perdiendo la enseñanza del celta. Que ya los chicos, los jóvenes, no hablaban celta. Entonces decían, bueno, tenemos que armar un programa educativo para enseñarles a hablar celta, que no se pierda esto que es un capital cultural fundamental de nosotros. ¿Y qué hicieron? Buscaron a los chicos donde estaban. ¿Y dónde estaban los chicos en ese momento? En los celulares.
pongamos digamos, un manto de piedad, porque hoy quizás es otra la realidad. Pero en ese momento estaban en los celulares. En los celulares ni siquiera eran los smart, eran celulares estándar. Y entonces lo que hicieron fue desarrollar y planificar un programa nacional altísimo éxito para la enseñanza del celta. Pero lo que hicieron fue este formato no de solución tecnológica busca problema educativo, sino que hicieron al revés, vieron cuál era el problema educativo o el problema que tenían que resolver y ver cuál era el mejor dispositivo, la mejor solución. Eso podemos pensarlo ahora también, ¿no? Con el chat, por ejemplo. ¿Para qué lo usamos? ¿Lo usamos porque hay que usarlo o pensamos cuál es el problema educativo que tengo que resolver? Esto a mí me sirvió mucho, más allá de que yo además soy celta, de los dos lados, gallega e irlandesa, todo. Además del cariño que me producía todo esto, era la realidad y la practicidad de pensar estas cuestiones. Y después los irlandeses me enseñaron otra cosa que tiene que ver con la gobernanza. Tema que es un problema para todos, ¿no? Y que tenía que ver con esto que dije de lo público y lo privado. Las empresas de tecnología, concretamente para poder llevar adelante este programa que tenían que dar conectividad, tenían que dar datos y tenían que dar celulares, y no había. Convocan una especie de consejo, vamos a decir así, no me acuerdo cómo se llamaba, una mesa de acuerdos, alianzas, como dije yo, ¿no? Alianzas, donde estaban las empresas del sector que forman parte de este mapa de actores, cuando pensamos la tecnología educativa, y la política pública. Los representantes docentes, los sindicatos estaban formando parte. ¿Y qué hicieron? Les plantearon el problema. Bueno, necesitamos que ustedes den datos, que den los celulares. Por supuesto, las empresas decían, a nosotros no nos conviene, porque iban a zonas donde además no era rentable. Los irlandeses, no estoy hablando de Argentina, los irlandeses, ¿qué hicieron? Les dijeron, bueno, ¿ustedes no quieren poner? Bueno, aumentamos los impuestos. Automáticamente lograron resolverlo. Yo lo estoy simplificando, lo estoy haciendo de una manera muy cotidiana, pero digo, esto fue una ardua negociación, porque no es fácil, pero es cómo construir una política pública donde, en relación con la tecnología, lo público y lo privado tienen que estar presentes, porque tiene que ver con los dispositivos, con la conectividad, con las redes. Entonces, bueno, esta es una cuestión que quería señalar porque me parece importante para cómo construir alianzas sólidas, cómo construir robustas alianzas para poder pensar este mapa de actores revisitado, donde no está solamente la escuela, donde no estamos nosotros los educadores solamente. La otra cuestión para pensar la hoja de ruta me parece que tiene que ver con la posibilidad de lo que señalé como el anclaje territorial y el tema de las soluciones educativas digitales. Acá le hacen software, aplicaciones, todo lo que conforma el viejo triángulo didáctico. Es decir, esta posibilidad de revisar y armar y desarrollar curadurías de buenas soluciones digitales que también estén en sintonía con las prioridades educativas. Es decir, nuevamente vuelvo con este criterio de pensar desde lo pedagógico lo que estamos haciendo, sabiendo que el escenario actual nos está poniendo en un brete. A ver, lo digo de esta manera, en un brete que yo creo que es equivocado de pensar que el debate es escolarizar lo digital o digitalizar la escuela. Me parece que si entramos en esa paradoja, voy a decirlo en esos términos, no encontramos soluciones, no encontramos maneras de mejorar nuestras prácticas con las tecnologías. Sin duda, este es un desafío que tenemos por delante, cómo hacer para que realmente la tecnología no sea más de lo mismo y pueda, vuelvo con esta idea que me gusta, que es la del planeamiento, que sea una ventana de oportunidad para transformar el sistema educativo. Y en relación con tres cuestiones. Una tiene que ver con el apoyo de estas soluciones digitales para la mejora de la enseñanza. La otra tiene que ver con
la posibilidad, y acá voy a hablar de inteligencia artificial, voy a decir tradicional, horrible, madura, horrible, no sé cómo llamarla, pero no es la inteligencia artificial generativa, es la que ya veníamos teniendo con machine learning y otras cuestiones, que nos permite también pensar acompañamiento tutorial a nuestros estudiantes, plataformas adaptativas, como tienen varios países de la región y algunas jurisdicciones, pero también, y me parece importante, el apoyo de estas soluciones educativas digitales para los sistemas de información. Ahora se habla mucho, y ustedes lo habrán escuchado, está de moda, ¿no?, lo de políticas con evidencia. Bueno, pero para la evidencia necesitamos sistemas de información robustos, necesitamos conectividad para cargar los datos. No quiero ponerme ahora a dar ejemplos de los países de la región, pero hay experiencias potentes vinculadas con los sistemas de información o con los sistemas de alerta, que me parece interesante. Pero para eso también necesitamos esos primeros condicionantes que dije. Gobernanza, institucionalidad, saber qué es lo que estoy buscando, para poder acompañar las trayectorias de los estudiantes, los distintos recorridos. No es en el aire esto. Tengo que tener claro una política educativa que tenga que ver con el nombre del panel, de ampliación de derechos. Esto significa pensar también desde no solo qué falta, sino también de qué dispongo. Cuando yo digo que no estamos todos en el mismo punto de partida, y acá hablo con el helicóptero de... no es una buena metáfora en este momento, ¿no? o sí, no sé. No entremos en detalles, me acabo de dar cuenta que, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ahora me olvidé lo que iba a decir, ¿se dan cuenta? Me fui, bueno. Si realmente me olvidé, en serio. A ver. Bueno, pero no me acuerdo cómo venía enganchada. Me fui. Sigo, ya voy a ir en los últimos 5 minutos de esta primera parte de la conversación. Pero bueno, hablé de soluciones educativas, hablé de la posibilidad, y acá me importa mucho esto. Para poder, y acá hablo de las políticas, para que la política pública realmente haga un uso interesante de las soluciones digitales, para eso necesitamos pensarlas. Acá yo sé que va a haber algunos que no van a estar de acuerdo, pero no importa, vamos a discutirlo. En su mayor parte de código abierto, en su mayor parte que puedan ser reutilizables, en su mayor parte que sean gratuitas, en su mayor parte, no digo en todo, pero que en su mayor parte sean accesibles, y sobre todo que tengan articulación con los desafíos curriculares. A mí me parece que ahí hay un punto muy importante para pensar compra o lo que fuera vinculada con estas soluciones, con los software, con las aplicaciones. ¿Por qué lo digo? Porque tienen que ser escalables. Esto es clave. Tienen que ser soluciones escalables. Y acá hablo de la vida también, ¿no? Cuando uno tiene un problema, trata de pensar alternativas, pero que no me sirvan solamente para ese minuto que tengo el problema. Hablo de problemas complejos, sino que me permita a mí sostener un proyecto de vida que vaya más allá de la urgencia. Bueno, con la política pública pasa lo mismo. Entonces, y con la política institucional más todavía, diría yo, porque son esfuerzos, son recursos. Con la nuestra, ¿no es cierto?, diríamos. Desde ese lugar lo estoy planteando, que tiene que ver con la ampliación de derechos. Ahora bien, pensar todo lo que tiene que ver con las soluciones hoy, por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial generativa, solo voy a dar una pincelada, en todo caso después lo seguiremos viendo. Voy a dar algunas alertas en las investigaciones que estamos haciendo, especialmente para Bolivia, la última que acabamos de terminar, que nos pidieron un trabajo sobre inteligencia artificial generativa, soluciones para el sistema educativo vinculado con resultados de aprendizaje. Y yo les dije, es muy difícil encontrar soluciones de inteligencia artificial generativa ya con evaluaciones de impacto. Hay algunas,
pero no muchas, que no sean solamente evaluaciones internas, que digamos, los propios desarrollos hacen. Entonces, en Bolivia teníamos ese desafío, que era pensar cuáles serían estos criterios, esas dimensiones, los indicadores, las variables que había que tener en cuenta para pensar un mapeo de soluciones que les sirvieran realmente, con la complejidad del territorio y con la complejidad de los distintos sectores, los distintos grupos étnicos, etcétera, las distintas lenguas que tienen en Bolivia, por ejemplo. Y ahí nos encontramos con el famoso problema de los sesgos de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Es decir, cómo recomendar soluciones que realmente no estén cargadas de estos sesgos vinculados con el género, con la clase social, con los sectores, etcétera. Entonces, esto es una primera alerta que me parece importante plantearlo. Yo creo que, por eso vuelvo con esta idea de los esfuerzos y de los recursos y lo que implica, además del tiempo y el trabajo docente que implica esto. El poder hacer el esfuerzo de incluir tecnología para poder mejorar los sistemas educativos. Pero ojo, como decía del helicóptero, no es solo un problema de los equipos docentes. Tenemos que pensarlo de una manera mucho más integral. Entonces, evaluación sin duda, poder pensar soluciones que tengan evaluación, que tengan incluido la tutoría y la ayuda, la guía y la orientación para los docentes que van a hacer el uso de estas aplicaciones o de estas soluciones digitales. No simplemente. ¿Por qué? Porque otra alerta interesante a tener en cuenta es que algunas de estas soluciones, tanto de inteligencia artificial clásica como inteligencia artificial generativa, es que dan una propuesta de práctica educativa muy, muy individualizada. Entonces, ojo con esto también, de pensar soluciones que también puedan promover la colaboración, el estar con otros, el trabajar juntos, porque en definitiva se trata de eso, de que juntos somos más inteligentes. Entonces, si juntos somos más inteligentes, ¿por qué pensar que las únicas alternativas de soluciones digitales van a ser las que voy a tener al estudiante resolviendo alguna dificultad o alguna cosa a través de alguna solución digital? Bueno, estas son algunas de las ideas que me parecían, bueno, de lo que estoy haciendo, ¿no? De los últimos trabajos, esta idea de alinear las soluciones y los problemas de la tecnología hacia las prioridades educativas, analizar cuidadosamente, y acá esto nos pasó con Bolivia muchísimo en el equipo, identificar qué modelo y qué teoría de aprendizaje subyace a las distintas aplicaciones y a las distintas soluciones digitales. Esto es un debate vinculado con la didáctica, acá no me voy a meter en ese tema, pero sin duda es algo para analizar. Y me parece que revisar el currículum, imaginar además que esto, si no está acompañado de una transformación, no solo de la formación permanente o continua, sino de la formación inicial, no va a servir. Y la otra cosa que me parece importante es ver cómo, a ver, lo voy a decir así, ¿no? Cómo esto también me invita a reflexionar y a animarme a revisar el currículum. ¿Cuáles son esos saberes hoy básicos, los irrenunciables, me gusta decir a mí, que forman parte del bagaje de ampliación de derechos de los y las chicas, de los y las estudiantes, para realmente poder construir proyectos de ciudadanía mucho más robustos? Y acá voy a decir esto para terminar, necesitamos también incluir en el currículum obligatorio lo que son los saberes digitales, léase pensamiento computacional o ciencias de la computación, no solamente como un taller extracurricular de robótica, sino pensarlo como formando parte de los desafíos curriculares. Varios de los países de América Latina y algunas jurisdicciones de Argentina están llevando adelante ese debate que a veces está muy opacado por el eje que están marcando algunos de los organismos
los multilaterales de crédito concretamente hacia solamente plantear el tema de la alfabetización. Acá me van a matar algunos, no me importa. No me importa. No, ya sé que vos no. Pero digo, acá la gente de lengua, pero digo, ojo con esto, en pensar que hay un solo desafío y un solo debate. Hay mucho más para pintar acá y es animarnos a generar ese debate en todos los niveles de decisión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Teresa. Gracias Teresa. Vamos ahora con la presentación de Mariana Maggio. Adelante Mariana. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Santiago, Bárbara, todo el equipo. Para mí es un gusto enorme estar acá y encontrarme con queridísimos colegas, discípulos. Quiero expresar también, como lo hizo Tere, mi preocupación por la situación que estamos atravesando. Gran parte de lo que voy a compartir tiene que ver con mi construcción en el marco de las universidades públicas, concretamente la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, digo, una facultad que hoy está tomada, que como esta universidad tiene las clases en la calle y donde parte de lo que hacemos tiene que ver con la investigación. Mucho de lo que voy a compartir hoy son resultados de investigación que hoy está, para decir algo, atravesando un panorama incierto. Estoy muy como atrapada por esta invitación que tiene que ver con poder referirme a la inclusión digital como derecho, y para compartir con ustedes organicé un recorrido que vengo haciendo desde hace tiempo y que tiene que ver justamente con el tiempo, con este siglo, con lo que significan en diferentes momentos de este siglo las tramas que nos permiten pensar y defender la inclusión digital como derecho. Este recorrido podría ser hasta el de capítulos de una serie de televisión, y en todo caso el primer capítulo tiene que ver con el pase de siglo, ¿sí? ¿Quiénes eran como yo docentes cuando empezó el nuevo siglo? Pueden levantar la mano, nadie mira hacia atrás, o sea que levanten con tranquilidad de espíritu. Bien, bueno, en ese pase de siglo yo ya hacía docencia y hacía investigación en la misma Facultad de Filosofía y Letras, junto con Karina León, que estuvo con ustedes en la apertura de las jornadas y que tengo el gusto gigante de compartir el mismo espacio de trabajo. En ese momento, Karina y yo, bajo la dirección de nuestra maestra Edith Litwin, buscábamos aquellos docentes que ya habían tomado una decisión de incluir tecnologías de la información y la comunicación en sus prácticas de la enseñanza. Les estoy hablando del año 97, 98, 99. Lo primero que nos dimos cuenta es que no era nada fácil encontrar a esos docentes. Pero cuando fuimos a través de sistemas de referencias muy sofisticados, ubicándolos, nos dimos cuenta que estos docentes que en el nivel superior en ese momento eran los que decían, necesito el laboratorio, yo no puedo dar clases si no me lo dan a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Eran docentes, primero, que estaban en disciplinas muy diversas. Tenemos casos de ese momento de arquitectura, de farmacia y bioquímica, de las facultades de humanidades, de veterinaria. Y esos docentes, al ser entrevistados, decían, lo que pasa es que está cambiando la forma en que se construye el conocimiento en mi campo disciplinar. Siempre recuerdo a Clara que en su ejercicio de la docencia en el ámbito de las artes combinadas decía, yo necesito estar conectada a internet para dar clase porque
yo enseño metodología de la investigación, pero ya no es lo mismo la metodología de la investigación, porque yo ya no estoy haciendo investigación como la hacía hace algunos años. Nosotros, por ejemplo, tenemos, me lo acuerdo, pero literalmente una investigación sobre crítica cinematográfica latinoamericana que estamos haciendo con investigadores de toda Latinoamérica en este tema a través, atente acá, de listas de interés, que era lo que en ese momento se usaba para la colaboración a la que María Teresa hacía referencia. Cuando empecé a ver que este argumento se repetía, empecé a trabajar con esta idea que me acompaña desde entonces de inclusión genuina. Y denominé inclusión genuina aquellas prácticas de docentes, de nuevo, pocos, que comprenden las maneras en que el conocimiento está cambiando, en sus formas de ser construido. Como les decía, esto tenía que ver con prácticas de diferentes disciplinas, prácticas de la enseñanza de diferentes disciplinas, y no había homogeneidad en la manera en que esto ocurría. En el caso de farmacia y veterinaria aparecían, por ejemplo, usos de simuladores. En el caso de letras, nuevas formas de escritura. En el caso de, estas formas distintas de hacer investigación, los primeros sistemas de representación territorial en geografía, digital en geografía, y expresiones muy diversas. Pero lo que me quedó de esta etapa, de este momento, tiene que ver con decir, hay algo que cuando hay atravesamientos de tecnologías digitales que llegan al nivel epistemológico, al nivel en el que se desarrollan ciertas formas de construcción de conocimiento investigativo, pero también desde una perspectiva profesional, hay docentes que reconocen esto y a partir de ahí replantean sus prácticas de la enseñanza. Dije, la inclusión genuina tiene un sentido epistemológico y hoy quiero decir que hay un derecho al acceso a este nivel epistemológico, que hay un derecho que tiene que ver con la comprensión de las formas en que el conocimiento se construye. Paso al siguiente capítulo. El siguiente capítulo lo podríamos ubicar alrededor de la década de los inicios de la década de 2010. Y quienes me escucharon saben que suelo referir a la obra de Michel Serres, concretamente a un libro que es Pulgarcita, donde Serres, en este trabajo publicado en español alrededor de 2013, dice: está cambiando el sujeto que educamos, tiene otra cabeza. Lo llama Pulgarcita por el movimiento de los pulgares en los celulares y dice de Pulgarcita, no quiere escuchar el libro dicho, no le interesa el libro dicho. Pulgarcita sabe que si tiene un dispositivo a mano va a ir a buscar lo que quiere cuando quiere, porque entiende que en ese momento necesita aprender algo. Esto coincide con el profundo reconocimiento que hacen las políticas en la región de la necesidad de acceso, de la necesidad de garantizar el derecho a la inclusión digital. Y por supuesto, esto enlaza temporalmente con Conectar Igualdad y con las investigaciones que nosotros desde este equipo de la Facultad de Filosofía y Letras hicimos en el programa y sobre todo en las primeras etapas del programa Conectar Igualdad. Cuando llegamos a las escuelas, muchas de ellas en el conurbano, y preguntábamos quiénes son los docentes que están usando las NETs, como les decían, las NETs en ese momento en el que acababan de llegar, de nuevo se repite esta cuestión, no eran todos los docentes, pero había algunos que estaban casi fanatizados y decían, a mí primero, por favor, ya está, me las tienen que dar. Yo no sé si ustedes recuerdan, probablemente sí, pero hubo lugares donde hubo cortes de ruta, ¿sí? por el tema de las entregas de las NETs. De este punto estamos hablando. Estos docentes decían
en una resignificación de la idea de inclusión genuina, que en este momento, tener la NET o no tenerla, era una condición de inclusión cultural que conectaba con lo futuro, conectaba con la posibilidad de hacerse un CV para después ir a buscar un trabajo, que conectaba con el acceso al sistema superior, que los colegios técnicos decían esto tiene que ver con la posibilidad de usar ciertas aplicaciones, desarrollos, sensores que forman de manera crítica la formación que estos estudiantes necesitan. Pero una de las cosas que a mí más me llamaba la atención en esto es que los docentes veían cómo sus estudiantes, a partir de que tenían la NET, empezaban a pedir cosas tales como libros de literatura infantil para sus hermanos y hermanas en casas donde no había una biblioteca. Entonces, acá hay una cuestión en esta inclusión genuina que renueva su sentido, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el reconocimiento de este sujeto cultural que emerge, un sentido también vinculado con el derecho a ser parte de la cultura de su tiempo. Y estos estudiantes que empezaron a acceder a experiencias más inmersivas, alteradas, ludificadas y tantas otras cosas. En muchos casos estaban en las plazas, ¿no? Porque había en las plazas mejor conexión a Wi-Fi, como ustedes saben. Y la gente decía, a veces las dan para pavear. Y entonces nosotros decíamos, es el mismo derecho que tienen todos los estudiantes de este país a ser parte de una cultura contemporánea, y eso incluye que esté usando Facebook, que era una de las peleas de ese momento. No, está usando Facebook, qué horror. Como todos los niños y las niñas de los sectores urbanos estaban usando Facebook. Creo que acá, de nuevo, hay que pensar en este segundo momento, me invito a pensar en este derecho a la cultura, a una cultura rica, diversa, a una cultura a la que todos pueden acceder, y no solamente los que viven en una ciudad, que en ese momento además tenían dispositivos en la casa. Si avanzamos un poco en lo que esto significa, ¿no? Más hacia el año, en nuestro caso, 2015, 2016, 2017, 2018, lo que empezó a pasar, tercer capítulo, es que estos chicos empezaron a llegar, y estas chicas, a las universidades también y a los institutos de formación docente con sus netbooks. Y cuando llegaban, primero era genial, ¿no? Y era emocionante ver eso, pero además lo que decíamos es, esta escena ya no es la misma. Con esto yo le llamé en su momento ambientes de alta disposición tecnológica. Estos estudiantes que están con alguna alternativa de hacer otra cosa mientras yo hablo, nos exigieron reinventar, nos exigieron repensar la clase, rediseñarla, y ahí nosotras tuvimos una posición que en cierta forma mantenemos, que tuvo que ver con decir, tenemos que poder mirar las tendencias culturales emergentes, porque explotan en el aula. La de intermitencia online-offline, estamos acá pero al mismo tiempo estamos en otro lado, las de las alteraciones de las formas narrativas. Mi maestra Edith Litwin llamaba secuencia lineal progresiva a una cierta forma de clase donde primero está esto, después está esto, después está esto, después está esto, después está esto. Yo digo, el único lugar del mundo donde sigue existiendo ese tipo de narrativa es en clase, pero con estudiantes que están acostumbrados, o sea, llegan a la escuela y ya vieron 100 videos de TikTok si tienen un dispositivo. Entonces, poder pensar que esas tendencias culturales ameritan esfuerzos de rediseño y que esos rediseños no son banales, no son sofisticaciones que pueden tener que ver con alguna cosa, algún aura de pretendida modernidad.
son el derecho a la contemporaneidad, son el derecho a que la escuela esté en diálogo con las tendencias culturales emergentes y que nosotros, cuando entremos a la escuela, no tengamos la sensación de que es un viaje en el tiempo, ¿sí? Que en general es al pasado. Hay muchísimos docentes que entendieron que hay un derecho a la contemporaneidad, pero hicieron, creo que por lo menos, un doble esfuerzo, un esfuerzo de abrazar estos movimientos y por otro lado un esfuerzo de reconocer, como dice Philip Jackson, que los estudiantes y nosotros sus docentes no tenemos la misma identidad y reconocernos en la diferencia y trabajar con esa diferencia. Philip Jackson dice, hay que poner en suspenso este supuesto de la identidad compartida. Estamos todavía en el año 2016, les decía 2017, y acá quiero traer un dato de la Encuesta Nacional de Hogares de 2016, los programas de acceso ya se estaban cortando, mientras que la Encuesta Nacional de Hogares decía que había 1 millón de estudiantes en la Argentina que todavía no tenía garantizado el derecho a la inclusión digital. Esto que planteaba Tere, no tenían ni acceso a internet ni dispositivo. Todo esto se profundizaba a escala global. Otra posición teórica que me encanta es la de Alessandro Barico, que sostiene en The Game, en el libro The Game, publicado en el año 2019, que la realidad había cambiado en lo que venía del siglo y era al mismo tiempo física y virtual. Un mundo de 2 motores, dice Barico, físico y virtual al mismo tiempo. En un mundo que tiene 2 motores, físico y virtual al mismo tiempo, imagínense lo que significa no tener derecho a la contemporaneidad. O sea, el riesgo de expulsión que configura. Bueno, entramos con esa preocupación tremenda en el capítulo siguiente. Y el capítulo siguiente, por supuesto, como se imaginan, empieza en marzo de 2020 y tiene que ver con la pandemia. La pandemia con todo el drama que configura, ¿no? Como dice Berardi, una mutación que dejó marcas en nuestra identidad, que dejó marcas en nuestros cuerpos, además de más de 6 millones de muertos por COVID-19. La entrada en la pandemia fue conmocionante para el sistema educativo, pasar de un día para otro de tener este edificio abierto a tenerlo cerrado, ¿sí? Pero a la vez nos permitió entender políticamente lo que significa ese derecho a la educación y lo que significó garantizar la continuidad pedagógica. Entre otras cosas, creo que la continuidad pedagógica se pudo garantizar porque aún con todo lo que nos costó, el tiempo que nos costó, de la noche a la mañana nos dimos cuenta que sí, que había un mundo de 2 motores. Había gente diciendo en universidades como esta, hay un campus virtual, sí, hace 20 años, ponele. Entonces decía, bueno, finalmente cayó la ficha, ¿no? Y de nuevo hizo un ruido tremendo, con una dureza completamente arrasadora. En este momento de la pandemia, creo que nos quedan claras varias cosas. La primera es que las plataformas de colaboración que se usaron tenían mucha potencialidad y no necesariamente la usamos. Yo coincido con Tere que incluso en ese momento gran parte de lo que se hacía era de trama individual, mandar cosas, subir cosas, bajar cosas, dame cosas, te pasaste la cosa, me la abriste, la pudiste abrir. Yo dije, paremos de revolear, PDFs. Es de todo lo que dije en pandemia, que fue mucho lo más citado. Hay una profesora argentina que dice, paren de revolear PDFs. Mira vos. Bueno, eso coincide mucho con la primera etapa de la pandemia. Segunda etapa de la pandemia, más hacia
diría finales de 2020, empieza a aparecer la pasión por lo sincrónico, que nos acompaña en este momento, ¿no? Di 10 minutos de sincrónico, di clase. Yo decía, pero hace 6 meses que estás mandando cosas y discutiendo y armando propuestas. Bueno, hay algo, ¿no?, de este busto parlante que estoy escenificando, ahí está, que estoy escenificando en este momento, que sigue siendo caro para el sistema educativo, a pesar de que es un modelo que nosotros sabíamos que teníamos que abandonar antes de que la pandemia empezara. Ahora, lo más interesante en este episodio, en este capítulo, es que las condiciones que suelen ser tan restrictivas a la hora de pensar el rediseño de las prácticas de la enseñanza se alteraron. Se alteró el espacio, de hecho, se alteró el tiempo. La gente dice que el tiempo es lo que más se alteró, más que el espacio. Se alteró el currículum y hubo una gran coincidencia a nivel regional en que el currículum tenía que ser priorizado. Ah, mira vos, hacía un montón que tenía que ser priorizado. Y quiero decir que para que sucedan cosas como las que planteó recién Tere, tiene que haber un replanteo curricular, si no, no entra. Entonces esa priorización fue una gran noticia. Y se alteró la evaluación porque nos dimos cuenta en el acto que sin los sistemas de control físico cercano, gran parte de lo que tomábamos como evaluación no tenía ningún sentido. Uno podría decir, revolución pedagógica. No tanto, no tanto. Creo que el mejor momento, de nuevo, a pesar de que todo era una gran desgracia, empieza a ocurrir en 2021. ¿Por qué? Porque con las aperturas parciales, las burbujas, venimos pero se contagió uno, cerramos, vienen 4 y no vienen 14, empezaron a aparecer planes y alternativas distintas, plan A, plan B, plan C, plan D. Y creo que esto captura, no en vano Barico dice en otro libro que publicó en la pandemia, que la pandemia es lo que estábamos buscando para entender la revolución mental de nuestro tiempo, osado, pero así lo escribió. No en vano, toda esta comprensión de lo contemporáneo empieza a jugarse de una manera más híbrida. Pero lo que importa no es que sea híbrida, lo que importa es que nos da alternativas de trabajo. Y permítanme hacer una interpretación un poco libre, pero creo que hay bastantes elementos para conformarla. Instala incluso la posibilidad, que llega después, de pensar de una manera estructurada y seria en otros regímenes académicos. Entonces, creo que acá hay una cuestión que se conforma en este capítulo de la pandemia, que tiene que ver con otro derecho, y es el derecho a tener más de un camino, a tener más de una opción, que puede ser más de un camino colectivo, que puede ser un camino grupal, pero que reconoce la diversidad y las diversidades que hay entre nuestros estudiantes. Cambiamos de capítulo, entramos a la pospandemia, ¿no? Y la pospandemia, digamos, 2022. ¿Con qué nos encuentra? De nuevo, con gente que en algún sentido mutó. Estudiantes, docentes, funcionarios, diseñadores, gente que no es la misma. Pero el conocimiento siguió cambiando aceleradamente. Esto empalma de alguna manera con el capítulo 1. Y las formas del conocimiento que reconocemos con mucha fuerza en la pospandemia, incluido al interior de los equipos docentes, tienen que ver con lo colectivo, tienen que ver con lo polifónico, tienen que ver con la colaboración profundamente, y vuelvo sobre algunas cuestiones que Tere señaló, tienen que ver con la posibilidad de hacer en colaboración, pero replanteando lo que estamos haciendo. Acá está Solange, que es estudiante muy avanzada, casi terminando de la maestría en tecnología educativa que dirijo, que ocurre a distancia y donde la trama que sostiene la construcción del conocimiento es
casi les diría exclusivamente colectiva. Y ahora encaramos el desafío de hacer colectivas también las investigaciones que van a conducir a las tesis. ¿Por qué esto? Porque cualquier tecnólogo educativo en este momento de la historia construye así. No existe tal cosa como el investigador o el profesional que está sentado en un lugar aislado escribiendo algo que después la gente eventualmente va a leer o va a usar sin referencia a todo lo que sucede a su alrededor. Y entonces en esta escena, mi pregunta tiene que ver con cuánto estamos capturando de esto en las prácticas de la enseñanza. Cómo estamos generando prácticas de la enseñanza que articulen con esta manera de construir colectiva, de construir en colaboración, de ser inteligente con otros y con otras, de pensar que estas construcciones, además de inteligentes, son empáticas, son solidarias, son transformadoras. ¿Cómo generamos prácticas de la enseñanza que, reconociendo este camino de la historia del siglo, que tiene transformaciones de orden epistemológico, cultural, no solo conecta con la hibridación, sino que conecta con la posibilidad de usar todo esto para generar las prácticas de la enseñanza más convocantes, más poderosas, más, quiero decir, fuertes, que garanticen un derecho que es a estar en la escuela, a quedarse, a no querer irse. Un derecho retentivo sería, si me permiten, a fuerza, de fuerza pedagógica, de fuerza didáctica. Pero la historia no para, como ya sabemos, y en noviembre de 2022 aparece esta disposición del protocolo OpenAI, de la inteligencia artificial generativa, con una cara posible que es el ChatGPT, pero con tantas otras y sin poder contar incluso lo que vaya a venir. Este es un fenómeno cultural emergente, un objeto cultural emergente que tiene una fuerza inusitada, tal vez por todo lo que pasó antes, que empalma con las versiones anteriores de la inteligencia artificial, por supuesto, y que se apalanca en esas, pero que además pone en los dispositivos la posibilidad de interactuar con una tecnología a través de nuestras formas de comunicarnos. Y eso no es menor, entre otras cosas porque los estudiantes en general ya se dieron cuenta, especialmente los de media. Y cuando se dieron cuenta, eso es el hackeo. Un hackeo hasta, les diría, creo que más fuerte que el de la pandemia al sistema educativo, porque hackea algo que es el corazón del sistema educativo, que es la evaluación. Yo no estoy de acuerdo con que la evaluación sea el corazón del sistema educativo, pero creo que lo es, ¿sí? Y entonces ahí tenemos un tema importante que tenemos que abordar. Ahora, como objeto cultural, la inteligencia artificial generativa es complejísimo, tiene resonancias económicas, sociales, culturales, políticas. Me interesa mucho el trabajo de Kate Crawford, Atlas de Inteligencia Artificial, que dice, bueno, hay que entender cómo el corazón de la inteligencia artificial es la extracción, una extracción que empieza con los minerales y termina con nuestros datos, que al hacerlo, en muchos casos, tiene sesgos, responde a patrones que no necesariamente son inclusivos, tiene errores, alucina, y todo lo que ustedes ya seguramente ya saben y están estudiando o van a estudiar en el corto plazo. Ahora bien, hay algo respecto de esto, y es el lugar que empieza a ocupar en la economía, en el sistema productivo, en el rediseño de procesos, en cuestiones que tienen que ver con lo que van a hacer en los próximos años las universidades. Este es un tema. Y quiero, respecto de este tema, decir que probablemente nuestros estudiantes, cuando vayan a trabajar, tengan que mostrar que tienen
un claro dominio de este tema. No estoy diciendo que sepan promptear, ¿sí? Estoy diciendo un conocimiento profundo de esta cuestión. Y respecto a esta cuestión quiero hacer 3 señalamientos. La primera, me parece que en relación con los capítulos anteriores, crea una escena de colaboración colectiva, pero de colaboración colectiva con inteligencia artificial generativa. Si vuelvo al caso de mis estudiantes que están escribiendo los marcos teóricos de sus tesis, no tengo ninguna duda, digo, es evidente y además es público que están usando inteligencia artificial generativa. Entonces es una escena donde la inteligencia artificial co-crea no solo entre la gente, sino con estas tecnologías, entendiendo todos los problemas que tienen y poniendo en juego toda la expertise disciplinar humana que requieren. Hay una segunda cuestión que tiene que ver con que creo que nosotros todos, con todos los roles que tenemos acá combinados, necesitamos experimentar como parte de nuestra práctica con inteligencia artificial generativa. Y si les parece que es demasiado osado hacerlo ya con los estudiantes, aunque, insisto, los estudiantes ya en general lo están haciendo si tienen un dispositivo, creo que lo podemos hacer nosotros respecto de la preparación de nuestros materiales, nuestras planificaciones, nuestras posibilidades de pensar qué vamos a incluir actualizado el año que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera caracterización que quiero hacer respecto de este momento es que creo que en este capítulo queda probablemente mucho más claro que en los anteriores que lo que define nuestra humanidad, y se estuvo hablando de esto en otros momentos de la jornada, creo que empieza a ser más que nunca el cuerpo. El cuerpo adentro, el cuerpo es en una escena de artificialidad creciente, el cuerpo es lo más humano que nos va a quedar. Pero el cuerpo adentro de las propuestas pedagógicas didácticas no está tan claro hoy. El cuerpo vivo, el cuerpo performando, el cuerpo moviéndose. De repente las mejores escenas que tenemos hoy respecto de esto son las de la lucha. Pero aparecen en la lucha, no aparecen por diseño de las prácticas pedagógicas. Y me parece que ahí tenemos que poner el ojo y empezar a pensar qué puerta se nos está abriendo. ¿Por qué? Porque si las cosas se desenvuelven como pareciera que se van a desenvolver, esto tiene que ver en sus expresiones curriculares, experimentales, de creación de conocimiento original, de contrahegemonía o lo que quieran con el futuro. Y este capítulo para mí habla, como habló en tantos momentos el gobierno de la provincia, del derecho al futuro. Para cerrar quiero decir que, volviendo a recorrer las expresiones de los derechos, que como las fui planteando, el epistemológico, el cultural, el derecho a la contemporaneidad, el derecho a tener más de un camino, el derecho a aprender con fuerza, el derecho al futuro, son todas expresiones del derecho que tienen que ver con el derecho a la inclusión digital. El derecho a la inclusión digital tiene que ser garantizado. ¿Cómo? Desde el Estado. Y eso requiere seguir haciendo inversiones en términos de las políticas. En estos escenarios de ajuste no es tan sencillo, pero con la profunda convicción que tienen equipos como este de seguir sosteniendo, acompañando, formando, trabajando para que en condiciones que a veces son muy complejas este derecho se cumpla. Porque además de tener de maneras particulares expresiones en todas esas caras que recorrí, seguramente muchas más, tiene que ver en este momento de la historia con el derecho fundamental a la educación y no podemos aflojar. Muchas gracias. Bueno, qué panel, ¿eh? Bien. Bueno, mientras Mariana va recuperando un poco la voz, sí.
Entró en calor. Como podía ser de otra manera a esta altura de la tarde. Bueno, no, yo quería, y también mientras ustedes pueden por ahí ir pensando en alguna pregunta, creo que ya hay algún micrófono ahí listo para circular en el auditorio. Me gustaría preguntarle a Teresa, y un poco aprovechándonos de su experiencia como consultora en distintos escenarios internacionales. Algo que por ahí nos preguntábamos con algunos compañeros y compañeras en estas jornadas acerca de qué podríamos haber hecho o qué podemos hacer si estamos a tiempo, como para poder plantear una política pública tendiente a la inclusión digital que pueda pasar las fronteras también de los cambios de gobierno, es decir, que pueda ser efectivamente una política pública entendida con toda la fuerza que implica una política que está diseñada, en este caso por el Estado, para ser desarrollada a lo largo de un tiempo bastante largo, que después puede tener obviamente matices de aplicación o algunas características particulares en función también de quién la ejecuta. Pero no es que de golpe con un cambio de gobierno, digamos, el escenario que teníamos para poder aplicar esa política pública cambió y entonces lo que era necesario ahora ya no lo es. Entonces, hay ahí quizás, se me ocurre a mí, pero me gustaría por ahí que podamos compartir tu opinión, quizás algunas marcas identitarias muy fuertes de algunas políticas públicas con algunos actores políticos que, bueno, que en algún caso salieron mal justamente por esa adhesión a nivel simbólico entre quién lo produjo, quién lo inventó, quién lo desarrolló y, bueno, y quién dejó esa banda presidencial quizás en el pecho de un presidente de un signo político distinto. Bueno, no estaría acá si tuviera toda la respuesta. A ver, a mí me parece que algunas cosas van apareciendo, no es que tengo ninguna bola de cristal ni nada por el estilo, pero hay algunas cuestiones que sí aparecen como rasgos de tendencias para aquellas políticas que han podido sostenerse en el tiempo. Una tiene que ver con esto que, insisto, con la coordinación a nivel de la gobernanza. A mí me parece que eso es un tema clave, esto de no repartir en 5 o en 4 organismos las decisiones, sino que estén coordinadas. Y cuando hablo de coordinación, hablo tanto a nivel horizontal como vertical. Esto es importante. Voy a dar el ejemplo por ejemplo, de Colombia, donde hay un ministerio TIC y un ministerio de Educación, y donde algunas cosas están coordinadas y otras no tanto, donde las decisiones no hay, en esto que digo, bueno, una direccionalidad vinculada con las prioridades del sistema educativo y las decisiones tecnológicas necesarias, tanto de infraestructura como todo lo otro que estuvimos hablando. Eso me parece que es clave. La otra cuestión es algo que vos recién estabas, no dicho de esta manera, pero quiero pensarlo así, que tiene que ver con la creación de la marca, lo voy a decir así, ¿no? Esto que apareció, Conectar Igualdad, digo, cómo permea la identidad de una política pública a tal nivel que se apropia el colectivo, se apropia la ciudadanía, nos apropiamos todos y la defendemos en ese sentido. Me parece que ese es un punto muy importante y que está muy relacionado con la participación colectiva, es decir, con la importancia de escuchar cuáles son aquellas prioridades, cuáles son esas necesidades, cómo hacerlo en función de, en primer lugar, esto que decía Mariana, de las diferencias tanto intergeneracionales como intrageneracionales en las escuelas, pero también en relación con lo colectivo. Me parece que ese sería un tema que me parece importante. La otra tiene que ver con garantizar las partidas presupuestarias, más allá de lo inmediato. Es decir, sin financiamiento sostenido es muy difícil poder pensar una política que se pueda sostener más allá de los cambios políticos. La otra cuestión, y digo, hay ejemplos en la región al respecto, es esta idea de que quien conduce la política pueda tener un formato más, esto es mi postura, ¿no? Digo, a partir del trabajo, de agencia de innovación o como lo querramos llamar, que pueda inclusive tener un área, por llamarlo de alguna manera, de experimentación, de investigación sobre todo esto. Esto es clave,
porque para no quedar petrificado en algunas decisiones que se pueden tomar en un momento determinado. Creo que, bueno, estas son algunas, no, evidentemente hay otros rasgos vinculados con aquellos países que han logrado sostener esto como una política de Estado, en definitiva, ¿no? Pero también tiene que ver con la voluntad política. Esto tampoco podemos pensar que sin eso esto es posible. Entonces, creo que, y agregaría algo que también tiene que ver con la dimensión de gobernanza, y es un marco regulatorio potente, le hace ley o normativa que trascienda un decreto o algo, digamos, una normativa de fondo. Hablo de leyes que puedan garantizar por lo menos este acuerdo. Y cuando digo acuerdo, me parece que aquellas políticas que pueden sostenerse son las que generan también consensos, más allá de las diferencias, poniéndolas también en primer lugar, pero que haya consensos para sostenerlos. Bueno, muchas gracias. No sé si Mariana querés agregar algo al respecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, en el auditorio. A ver, alguna de las docentes o de los docentes que también llevan adelante en el día a día cuestiones de las que por ahí Mariana estuvo hablando, como el derecho a la contemporaneidad, que quizás tengan que ver también con esta idea de estar incluidos o incluidas dentro de lo que es la cultura de nuestro tiempo. Digo, porque en algún momento esa inclusión estaba un poco vinculada al hecho de participar como oyente, como televidente, como lector de la radio, de la televisión, de los libros. Hoy por hoy, una de las cosas que nos pasan es que podíamos marcar que esas cosas quedaran afuera o que en todo caso entraran al aula cuando el docente o la docente así lo disponían. Pero hoy por hoy, sobre todo en la escuela secundaria, incluso también en el nivel superior, y nos pasa acá en estas reuniones entre nosotros, que la presencia en nuestros bolsillos de estos aparatos no pueden ser controladas porque en algún momento ejecuta este rol como el que nos toca en esta ocasión de llevar adelante el curso de lo que acá se supone que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, Mariana, ahora que has sido convocada por la gestión de la provincia para intervenir en el diseño de todo eso, ¿de qué manera vos pensás que estos derechos que fuiste escalando en esa línea de tiempo se traducen hoy en algunas cuestiones específicas o algunos highlights propios de lo que es el diseño curricular que estamos empezando a darle forma? Sí, yo lo que vengo planteando, y como decía Santiago, es como desde un lugar de asesoramiento, desde un lugar de conversación. Bueno, lo propio de la definición de secundaria tiene que ver con la conversación pedagógica. Desde ese lugar de conversaciones pedagógicas, lo que vengo planteando está referido a encontrar, casi les diría con un espíritu freiriano, ciertos horizontes de transformación, ¿no? Pensar que lo curricular se puede reordenar respecto de ciertos motores que miran más hacia afuera que hacia adentro y que dialogan con las cuestiones que les interesan a las y los jóvenes de la comunidad. Por ejemplo, en muchas escuelas esto se hace, pero creo que hay que encontrar en esto mucha más fuerza, como decía antes, ¿no? Decir, bueno, ¿con cuántos horizontes de transformación puede trabajar un curso en un año? Y tal vez con 1 o 2. Y ese ser, para mí, la plataforma, que es una plataforma no tecnológica, es una plataforma didáctica de construcción de conocimiento original. Y creo que esto requiere un trabajo más híbrido, ¿no? Claro. En plataformas de colaboración donde los estudiantes documentan, ojalá puedan ir a hacer estas experiencias en terreno, en la calle, analizan, dialogan con otros, intercambian. En una línea que es bastante propia de la dirección de ustedes, prototipan, diseñan, hacen diseños tecnológicos, sí, en este caso, originales, y los ponen a disposición de la comunidad y los testean y vuelven. Cualquiera de esos proyectos hace que los estudiantes se sientan totalmente interpelados, involucrados y que tengan, voy a decir, no la atención, la
el compromiso, las ganas puestas en la realización. Jerome Brunner habla del sentido de agencia, sentir que uno puede hacer algo, tener la sensación de que uno es capaz de hacer algo, de cambiar el mundo, de transformarlo, si es bastante una porquería, lo digo bien, pero sí. Entonces pensar que esto aparece en la escuela secundaria, ¿no? La posibilidad de mirar un mundo y decir, nosotros vamos a ofrecer algo que es original y que es distinto. Ahora, cuando aparecen estos proyectos, y de nuevo aparecen en muchos casos en escuelas en nuestro país, lo que me parece que conforma la posibilidad de trabajar con tecnologías digitales es, primero, la chance de construir colectivamente. Segundo, la posibilidad de intervenir para los docentes justo a tiempo, en el momento en que, por ejemplo, están metiendo la pata, decir, no, por ahí no es. De tener un trabajo más colaborativo entre docentes de diferentes áreas. Y también en esta mirada de procesos cognitivos que se van desplegando ante nuestros ojos, sacar también la carga exagerada en la evaluación, claro, e ir, como plantea Howard Gardner, por ejemplo, una evaluación más ecológica. Si total que si los chicos generaron este sistema de alerta temprana para inundaciones en La Plata y el sistema, la comunidad lo adopta y lo usa, ya aprendieron lo que tenían que aprender, no hay que estar todos los días tomándoles pruebas. Póngale un 10. Por supuesto. Un reconocimiento, como planteaba Dewey, dice Edith Litwin, decía que Díaz Barriga decía que Dewey decía que había un momento en que la evaluación no estaba pervertida por los sistemas de acreditación y consistía en decirle a la gente, ya sabemos que aprendiste lo que tenías que aprender, entonces ahora vamos a festejar tu aprendizaje, te lo vamos a reconocer. En todo ese juego, las tecnologías digitales configuran un apoyo muy claro cuando el rediseño es pedagógico y es didáctico. Si ustedes van a la base de este planteo, digo, es una interpretación bastante libre de lo que plantea Freire en Pedagogía del Oprimido, ¿no? Por una educación transformadora en oposición a una educación bancaria. Eso. Ahí tenemos una pregunta. Ahí está. Sí. Bueno, primero nada, encantado de escucharlas. Hemos descubierto que no son solamente autoras que leemos, sino personas de carne y hueso. Y hablabas recién, Mariana, sobre proyectos, digo, salió esa palabra ahí. Y quería preguntarle a las dos, a Mariana por un lado, cuando hablabas vos de proyectos o experiencias que incorporen las lógicas de las culturas digitales o las tendencias culturales de época, decías vos, y a vos, Teresa, cuando te referías a políticas públicas, proyectos que pueda, digamos, que apelen a esto de poner el cuerpo, que apelen a esto de ser participativas, colaborativas y demás. Nada, querías pedirles si podían compartir algunos proyectos, algunas experiencias modélicas, inspiradoras, para tener en cuenta que incorporen estas dos cosas, ¿no? La parte más cultural y la parte más de participativo, de compartir y demás. A ver, digo, recién mencioné estos ejemplos que mencioné y que voy a mencionar son todos del trabajo de recorrida y de estar en las escuelas mirando y trabajando con los docentes lo que están haciendo. Pero esto que decía el sistema de alerta temprana para inundaciones, museos que tienen que ver con recuperar la historia de las familias inmigrantes, cuestiones que tienen que ver con la prevención de la violencia en todas sus formas, cuestiones que tienen que ver en escuelas más en zonas rurales con la detección de contaminaciones de los cultivos y el estudio de qué significan que implican, por ejemplo, ir a ponerse en relación con universidades, centros de investigación, hasta que queda claro qué es. O sea, es tan infinito como los problemas que ofrece el mundo real. Y creo de nuevo que eso tiene un juego en relación con nuestra posibilidad de hacer interpretaciones curriculares y hacerlas no solo para que los estudiantes
aprendan colectivamente, sino también para nosotros actuar colectivamente como docentes. Creo que hay que alentar en esto que viene, que planteabas respecto de volver a pensar lo curricular. Hay que abrir un juego a que estas cosas puedan ser cotidianas y que no sean el proyecto especial. O sea, muchas veces esto aparece, no, bueno, hay 3 chicos que fueron al mundial de no sé qué. No, bueno, no es eso. Es todos los días en todas las clases. Quiero que todos los chicos vayan a los mundiales, ¿sí? Dicho figuradamente, pero no es del carácter del... Hay que sacar la línea de proyecto del proyecto especial que además hace un docente con 5 alumnos. Eso no es inclusivo. Entonces, la pregunta es cómo generar rediseños más abiertos que nos permitan pensar en estas cuestiones de una manera más cotidiana. Bueno, voy a tomar, no sé si la palabra es ejemplo, pero 2 cuestiones que no hablamos, que tiene que ver con la brecha de género vinculada con la tecnología. Ustedes saben que el mundo de la tecnología es un mundo muy reactivo para las mujeres. Ese es un tema, y ahora voy a dar un ejemplo de un país que está trabajando en esa línea. Y la otra es esta idea de soberanía tecnológica, que tampoco hablamos, y que hace que la inclusión digital implica mayor desarrollo socioproductivo de un país, que en este momento no solo Argentina, América Latina tiene que todavía mitigar los efectos socioeconómicos fundamentalmente de la pandemia, todavía no se ha levantado. Entonces, en función de eso, ustedes saben que la región tiene un déficit vinculado con la producción tecnológica. Consumimos, pero producimos menos que otras regiones. Producción de tecnología, desarrollos, ¿no? Ahí tenemos una alerta y tenemos un lugar del sistema educativo clave. Ahí tenemos un rol como educadores y como sistema que va a tener que ver no solo con lo que ocurre dentro de la institución educativa, sino la formación vinculada con el desarrollo. Esto me parece que es un tema central, que por ahí lo vemos mucho en los desafíos que plantea la educación técnica y la técnico-profesional, ¿no? Con el uso de simuladores, de laboratorios digitales y una serie de desarrollos, pero que hoy, y aprovecho que Mariana trajo el tema de agro, porque me parece que, ustedes saben que en Argentina hay 2 desarrollos a nivel de los sectores industriales pioneros con utilización de tecnología, que es agro y financiero, ¿no? Entonces vamos a ver eso también como parte del asunto. En relación con género, a mí me parece interesante un programa que tiene Costa Rica en relación con, vamos a llamarlo niñas programadoras, ¿no? Mujeres. Bueno, pero ahí hay que mirar esto, digo, cómo podemos incentivar las vocaciones TIC vinculadas con las chicas. Y hay ejemplos, doy el ejemplo del programa de Costa Rica, pero también hay otros ejemplos vinculados con la promoción de la inclusión. Y esto va a tener que ver también con egresadas de nivel secundario y su ingreso en la universidad en las carreras científicas. Entonces, acá, donde hay un déficit muy importante en relación con la inclusión de las mujeres. ¿Por qué? No porque no vayamos a estudiar en las carreras, tenemos una tasa de graduación más alta en las carreras científicas. Es otro el problema. La cantidad de mujeres que lideran los equipos, digamos, de desarrollo científicos es mucho menor que la cantidad de hombres. Y en los papers también, en relación con América Latina, hay un déficit importantísimo. Entonces, fíjense cómo esto, si nosotros podemos empezar en educación inicial con los desarrollos vinculados con ciencia, o sea, STEM sería, y por supuesto lo que tiene que ver con inclusión digital, ¿y dónde terminamos? O sea, va a ayudar y a promover desarrollos a nivel de la producción y del país. Otra cosa que me parece importante es un ejemplo, por ejemplo, de Uruguay, para lo que son los SIGED, los sistemas de información. Yo creo que ahí hay otro nudo de poder contar con datos para buena toma de decisiones. Entonces, ese sería otro ejemplo que me parece interesante, que quizás excede el tema
aula, pero que tiene una importancia fundamental en relación con las decisiones que se toman. Bueno, solo por dar dos políticas, pero creo que, bueno, estos temas que por ahí no desarrollé y que creo que forman parte del debate. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. José. Hola, hola. Ahí va. Sí, lo prendí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por este cierre. La verdad que es mágico. Nos encantó. Para los que trabajamos en la dirección, cuando escuchamos la palabra conectar igualdad, se nos eriza un poquito la piel, porque venimos desde hace rato con esto. Y realmente con la línea de tiempo que hiciste, se me cruzaron todas las imágenes exactamente. Yo vengo desde 600 kilómetros de acá y tengo muchos compas que vienen también de bastante lejos y otros de por acá, pero se me cruzaron todas las imágenes de toda la línea de tiempo exactamente. Sí, está. Sí, sí. Bueno, Tenemos la barrera ahí para que no acople. Se nos cruzaba, te decía, las imágenes de toda tu línea de tiempo, así que es tal cual como lo contaste y verdaderamente nos emociona todo eso. Ahora, la pregunta va con respecto a la inteligencia artificial generativa, ¿sí? ¿Cómo consideran ustedes, hablaste un poco de la evaluación, cómo consideran que debe cambiar esto de la evaluación? ¿Qué creo yo? Mira, José, gracias por la pregunta. Yo, de alguna manera, lo dije cuando me refería a la pandemia. Digo, ahí vimos que la evaluación había encontrado su límite. Sí. Y creo que en ese momento ya empiezan a aparecer algunas cuestiones distintas, más vinculadas a esto de construir con otros, a hacerlo más claramente a través de alguna aplicación o de las aulas virtuales, a poner más el énfasis en lo que se puede hacer público de lo construido que en el hecho punitivo de decir lo que está mal. Me parece que ahí ya empieza a aparecer un juego interesante. Lo que pasa es que, como casi todo lo que hicimos con la pandemia, la vuelta a la presencialidad a veces marca una vuelta atrás. Y lo digo con sentido crítico y lo digo con profundo dolor, ¿sí? No creo que eso sea bueno para nosotros desde un punto de vista pedagógico didáctico, porque la pandemia configuró un aprendizaje que nos ayuda en algunos sentidos a pensar prácticas más inclusivas. Ahora bien, el emerger de la inteligencia artificial generativa, en cualquier cara que le busques y con todos los problemas que tiene, acepten esto por un minuto como hipótesis. Frente a una evaluación corriente del sistema educativo, también en la educación básica, se responde, digo, con un criterio que es bastante de eficiencia, da una respuesta. Esa respuesta a veces no está tan bien, a veces no es la mejor, a veces tiene sesgos horribles, a veces tiene una fantasía incluida. Ahí es muy interesante el lugar de los docentes desarticulando todo esto. Pero al mismo tiempo, esas inteligencias artificiales generativas cada vez van a contestar con más precisión. Y eso ya lo estamos viendo. Entonces yo digo, si pienso en el campo de la tecnología educativa, que es lo que yo enseño, y una evaluación que puedo tomar en la facultad, con todos sus problemas, un estudiante que contesta la evaluación con inteligencia artificial generativa, en el promedio de lo que sucede en nuestro nivel superior, aprueba. Yo hice una entrevista a Flavia Costa, que es una mega especialista en estas cuestiones, el año pasado, y le dije, ¿qué hacemos con esto? Y me dijo, cambiamos la evaluación. Pero bueno, hace siglos que estamos, de Dewey hasta acá, que estamos diciendo que hay que cambiar la evaluación.
Entonces creo como que se acabó el tiempo y no digo que la cambiemos de la noche a la mañana, no digo, pero si pensamos que este año ya casi que la suerte está echada y empezamos a pensar en el año que viene, uno de los grandes temas, por ejemplo, a nivel de las conversaciones que podríamos estar discutiendo, es cómo replanteamos la evaluación, pero no por la inteligencia artificial generativa, para que sea más inclusiva para empezar a hablar, porque es un factor de expulsión del sistema educativo. Entonces, de ahí en más todo, ¿por qué no experimentaríamos? Bueno, muchísimas gracias a las dos panelistas. Vamos a acá darles un presente, que son una característica de estas primeras jornadas. Ahí está. No, faltaba más. Viene.